Antes de iniciar el estudio psicológico de Juana, le preguntaba a Divaldo hace algunos meses cuál era la recomendación para estudiar bien la serie psicológica. Y él me decía, es mejor empezar por la serie Momentos. ¿Por qué será que Juana le puso esa serie Momentos? Porque tenemos apenas momenticos de conciencia lúcida, como los que tenemos ahora. En la serie de momentos de conciencia, momentos de armonía, nos van preparando para entender la serie ¿qué? Psicológica, donde ya desarrolla esa evangelización. Vamos a verlo todo, Fabricio, por favor. El conocimiento de las leyes que rigen el universo le propicia la entrega personal al trabajo en la edificación del bien en sí mismo y simultáneamente el de su alrededor, ya no solo compadeciéndose de la ignorancia, sino luchando por erradicarla en donde se encuentra. Entonces, este es el principal efecto de un estudio bien hecho. Cuando las personas entendemos que el estudio es para transformarnos y transformar, ya nos debe preocupar donde hay ignorancia. Y es por eso que si ese estudio se hace bien hecho, los que participan de las formaciones van haciendo parte de los cursos internos, de la divulgación interna o externa de la institución. Ojo con esto, con tu estilo. No tienes que parecerte ni a Jorge Berrío, ni a Divaldo, ni a John Reynolds, que es el error que cometemos, ¿no? No, que yo soy un gran conferencista y resulta que a veces no tenemos las cualidades de orador, sino simplemente somos buenos ¿qué? Expositores. Y tú expones tu concepto así, bien claro, pero eres claro, eres sincero. Ahora, me preguntaban por acá, en una casa espírita, por eso hay diferentes tipos de expositores. Hay unos que exponen, hay otros que de pronto tienen oratoria, hay otros que son muy buenos conversadores, pero es con tu estilo que tú tienes que identificar con la ayuda de ¿quiénes? De los espíritus. Porque a veces nos queremos parecer. Yo a veces veo en YouTube una cantidad de conferencistas que quieren parecerse a Divaldo. Y tú los ves y hacen así. Eso no. Primero te ves ridículo. Segundo, no comprende a Divaldo. Porque para comprender a Divaldo hay que leer su biografía, ¿no? Él tuvo una mediunidad, una tarea, unas condiciones personales que le permitieron el desarrollo de un programa reencarnatorio, pero es ejemplo para la humanidad. Puedo tomar cosas de él, ¿sí? Su forma de presentarse, su forma de sus conceptos, pero no tratar de parecerme a quién, a él. Contaba una anécdota de que hace poquito estuve en un congreso y tuve una conferencia un señor y Divaldo me dice, yo creo que por mi edad no tengo buena memoria. Entonces cuando terminó la conferencia el señor se acerca, el personalismo, Divaldo, ¿qué te pareció mi conferencia? ¿Qué te pareció mi conferencia? Y Divaldo dice, muy buena. Fue una conferencia que yo dicté en 1900 tal en tal parte. Te la aprendiste de memoria. Se aprendió la conferencia de Divaldo de memoria. ¿Y qué? Y le dice Divaldo, ¿sabes por qué me di cuenta que era mi conferencia? Porque en esa conferencia yo cometí un error de un concepto y tú lo repetiste. Entonces no tenemos una identidad. ¿Y qué pasa? Cuando comprendemos esto, dejamos de estar diciendo, si hay cualidades para hablar en público, lo superamos. Y si tenemos la facultad, ¿la qué? Mejoramos. Porque entendemos que es una forma de erradicar ¿qué? La ignorancia. ¿Qué más sigue, Patricio? Cambia de concepto al respecto de la felicidad y de la posesión. Entiendo que no es dueño de nada, sino usufructuario de valores que momentáneamente pasan por sus manos. O sea, no somos dueños de nada. ¿Y qué hay que tener? Que mientras estamos encarnados, tenemos un momentico. Y un momentico para cumplir ciertas pruebas y ciertas programaciones. Por eso el tiempo se pasa. ¿Han visto por ahí en Nadador Espírita el cuento de Francisco? Francisco, 1300 conferencias, 4600 pases recibidos, 900 congresos asistidos. Y el día que se iba a decidir a trabajar en la institución, esa noche desencarnó. Entonces, no es que yo tengo que madurar más. Es que no es mi tiempo. No, las tareas espíritas son para desarrollarlas
en un tiempo y una permanencia donde las personas van aprendiendo esos razonamientos. Entonces, ¿dónde está inscrita la ley? ¿Qué venimos entonces a desarrollar un centro espírita? Esas leyes, desarrollarlas con tu personalidad, con tu reencarnación, con tus verdades. ¿Y qué sucede entonces bajo la visión del espiritismo de lo que es la felicidad? ¿Es posible la felicidad en la tierra? Sí. Sí. No. Abran su libro de espíritus. Vayan, sí. No les voy a decir las preguntas, se acostumbraron. Vayan al libro cuarto. ¿Con qué pregunta inicia el libro cuarto? ¿De qué pregunta a qué pregunta? ¿De la 920 a la qué? 1019. ¿Cuál es el primer núcleo temático que aborda Kardec en el libro cuarto? Felicidad. Están desordenados. ¿Cuál es el primer núcleo temático? Todos concentraditos. Penas y goces. ¿Y qué dice? Abajito, 920. ¿Qué dice? Felicidad Ajá. Duro, ¿cómo? Felicidad es felicidad relativa. Felicidad e infelicidad, ¿qué? Relativa. Porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Y a veces el concepto felicidad, que ya tratamos en la pregunta 614, ¿recuerdan? No lo sabemos explicar. Pregunta 920, ¿qué dice? ¿Sí? El hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa. El hombre puede gozar de la felicidad de la tierra, una felicidad completa. Y responden los espíritus en voz alta. ¿Qué dicen? No. Punto seguido. Pues la vida le ha sido dada como prueba o expiación. Entonces aquí en la parte que me estresa. Sigue. No obstante, de él depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como sea posible. Qué excelente, espíritu. Qué excelente. Eso se llama libre albedrío. Usted no va a ser feliz en la tierra, porque en la tierra no existe el concepto claro de qué, de felicidad. Pero mientras eso sucede, de ti depende ser feliz. O sea que la decisión, la felicidad es una decisión, un estado ¿qué? Interior. Por eso Jesús decía, toma tu cruz. O sea que los centros espíritas por eso no podemos ni garantizar ni ser milagreros. La gente tiene que entender en el centro espírita cómo operan las leyes divinas. ¿Cómo opera la ley de causa y efecto? Por eso la claridad de que el fenómeno no convence. Si el fenómeno es presentado con esta claridad, las personas se hacen una idea errada del espiritismo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso lo que prima en la enseñanza, ¿qué? Moral. Ya te di la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Por eso Kardec dice, felicidad relativa, 921, al poner el hombre es el artífice de su propia ¿qué? Ayúdenme con la repetición. Al poner en práctica ¿qué? Se evita muchos males. ¿Dónde leímos eso? En la 600 ¿qué? 14. En la 621. Y se procura una felicidad tan intensa como lo permite su grosera ¿qué? Que aquí la felicidad que es fisiológica. ¿Cuáles son los males que nos aturden? Los hablábamos ayer, ¿recuerdan? El sexo, el poder temporal, la inteligencia, la fortuna y la belleza. Lo dice Manuel Filomeno de Miranda en una obra que se llama Senderos de Liberación. Mire la gente cómo está enloquecida por el sexo, no por la sexualidad, la falta de identidad sexual que hay. Mira la gente cómo está enloquecida por el poder. Y si no, miren para allá, para el norte, un monito, y miren a un de bigotico aquí cerca de Venezuela. ¿Cómo están haciendo sufrir la gente por ellos, por egoísmo? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es? Sexo, inteligencia, poder, la belleza. Miren la cantidad de gente buscando belleza, ¿qué? Estética, física, y no belleza, ¿qué? Espiritual. Entonces, por eso no es posible esta grosera existencia. Buscamos placeres fisiológicos, el orgasmo, el sexo. No buscamos placeres psicológicos, una buena música, una buena lectura, un ambiente psíquico adecuado. Por eso cuando empezamos en la doctrina perdemos un poco de sintonía, ¿no? ¿Sí? O sea, ya no nos gusta tanto sentir la intoxicación del alcohol, sino que estamos buscando ambientes más tranquilos, más
más claros. Entonces, pregunta Kardec, la van verificando por el tiempo, no me puedo detener. En la 922 pregunta, porque Kardec era filósofo. ¿Un filósofo qué? Espiritualista. Muy bien, Silvana. Espiritualista. Y Kardec dice, dame una medida común de felicidad para el concepto de felicidad relativa. Y responde el espíritu de verdad. Para la vida material, la felicidad consiste en poseer, no los oigo, en poseer para la vida moral, que es la inmortalidad, la reencarnación, es la conciencia ¿qué? Y la fe en el porvenir. Entonces se está operando la gran transición. No hay plata, las empresas están cerrando, los estados están cerrando sus fronteras. ¿Qué recomiendan los espíritus? Aprender a vivir con lo necesario. Porque hay mucha pseudo necesidad. ¿Y qué más te dice? Hombre, la mejor conquista tuya es que tengas la conciencia limpia. No despertarte a las 3 de la mañana pensando en la deuda o en el crimen o en el aborto que cometiste. O sintiendo la presencia de espíritus que te influencian. Hay tormentos que ustedes ni se imaginan. O sea, todas estas personas son las que van llegando a la casa espírita, ¿no? Porque ¿qué pasa? La gente se ve así, duerme, pero aún en desdoblamiento, ¿cómo tiene la cara de ella? Así van. Y se sientan a las instituciones, se sientan allá en el fondo, y tú como espírita que conoce esto, tienes que acercarte a saludarlo bien. ¿Verdad? Así, yo saludo así, a ver, María René, saludo así. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Con decencia, ¿no? Porque si comienzo a saludarla, ¿cómo estás? Entonces ya la estoy sobando. Eso no está bien. Ella viene a buscar consuelo, no enamoramiento. O yo no sé con qué intenciones ven ella a la casa espírita. Pero si yo la saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella no se va a olvidar de ese saludo. Hasta para la forma de dirigirnos a las personas tenemos que ser cuidadosas, porque algunas veces llegan con vacíos existenciales, afectivos. Ahí está claro, ¿verdad? Entonces llegamos así. Y ya con esto cierro el punto para pasar a la segunda parte. Venimos a una reencarnación nueva. Y hay gente que no está conforme con su reencarnación. Y esta pregunta, que es la 872, recomiendo que la leas, es de las pocas preguntas que Kardec elabora él mismo y responde. Porque Kardec elabora un método que se llama el ensayo. El ensayo, en términos de ciencia o estudios de investigación científica, son escritos que validan una teoría. Aquí Kardec valida la psicología espírita, porque desarrolla un tema que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Usted decide lo que quiere ser. Los espíritus superiores no se meten con el libre albedrío de las personas. Cuando un espíritu superior respeta, llega a un centro espírita a orientar, no a mandar. Un espíritu superior orienta, aconseja, pero deja que las personas cumplan su ley de trabajo. Entonces, miren lo que dice Kardec aquí. Fabricio. A la educación toca combatir esas malas tendencias y lo hará provechosamente cuando esté basada en el estudio de la naturaleza moral del hombre. ¿Qué es eso? No la religiosa. Cuando hablamos de moral, ¿qué significa moral? La única que se acercó. Pregunta 629. Vayan a la 629. Pregunta 629, 630. De la próxima vez que vayas a hablar de moral en el espiritismo, hay que tener en cuenta este concepto. ¿Qué dice? El libro núcleo temático. ¿Ya lo encontraron? Eso es rapidito. Libro tercero. Las leyes morales. Las leyes morales. Capítulo, la ley divina o natural. Y el tema es el bien y el mal. El bien y el mal. Imagínate, se tomaron el trabajo de definir lo que es bien y el mal y lo que es moral. ¿Qué es la moral? 630 o 629. 29. ¿Qué es la moral? Oigan bien, ¿la moral es qué? Para conducirse bien. Ajá. Es decir, para distinguir el bien del mal. Ajá. Se basa en la observancia
de la ley de Dios. Ajá. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos. Eso es interpretación sistemática. Para entender qué quiere decir el hombre o la naturaleza moral del hombre, me varía de qué pregunta. De las 630. O sea que siempre que yo hago las cosas con mira al bien de los demás, me estoy comportando como moralmente. Oye, miren lo claro que es el espíritu de verdad, ¿no? Siempre, cuando que a veces no sé qué hacer. ¿Será que me divorcio, no me divorcio? ¿Será que me voy con esa amante? ¿Qué dicen los espíritus? Siempre que te comportes. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ajá, ¿cómo dice? ¿No tienen la pregunta? Con miras al bien. Con miras al bien de los demás, estoy actuando conforme ¿qué? A la ley moral. Miren, eso la gente, no me quedes mirando así, eso la gente no lo entiende. Más cuando llegan con problemas psicológicos. Pues van los espíritus, le hacen la atención, la ayuda, le hacen la atención fraternal y al mes vuelven a preguntarte lo mismo. Yo tengo un mes, está viniendo aquí ya, y no he visto ningún cambio en mi vida. Le he escuchado la conferencia del señor José Berrío como 30 veces. Y no, es que el cambio no depende de lo que diga el señor de la conferencia. ¿Depende de quién? De las decisiones que tú tomas dentro de esas leyes morales. Punto seguido, Fabricio. Mediante el conocimiento de las leyes que rigen esa naturaleza moral, se llegará a modificarla, porque se modifica la inteligencia por medio de la instrucción y el temperamento por la higiene. Palabras claves estas, ¿no? Inteligencia por medio de la instrucción. Cuando Kardec elabora esta pregunta, la educación no era ciencia. Y es por eso que se hablaba de instrucción. Cuando tú ves la vida de de Hipólito León de Lizarre Ribail, cuando él regresa a Francia, 1824-1825, que viene con la formación de Pestalozzi, Kardec se preocupa por lo más importante, la instrucción pública. Él se da cuenta que para que un país avance, tiene que tener buena ¿qué? Educación pública, que es lo que pasa con nuestros países. Tú vas a Alemania, a Brasil, ¿y quién se encarga del pago de la educación? El Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pues él se da cuenta de que aún en Francia no está preparada para entender el método de Pestalozzi. Y Kardec dice, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. Ahora nos estamos instruyendo. Estás tú emocionado y riendo las preguntas y tal, y te estás haciendo preguntas. ¿Cuándo te habrás educado? Por lógica. Cuando pongas en práctica estos conocimientos. Entonces hay una transformación. ¿Y qué se necesita para poner en práctica lo que estamos diciendo? Pantalones. Berraquera, grandeza, voluntad, disciplina, perseverancia, convicción. Porque es que no todo el mundo quiere cambiar. ¿Verdad? Punto seguido. Dice, y el temperamento por la higiene. Temperamento por la higiene. ¿Qué querrá decir Kardec allí? Temperamento por la higiene. Ya Jorge explicó que una cosa es el temperamento y otra cosa es el ¿qué? Carácter. O sea, esto es psiquiátrico. Esto es de vicios morales. Cuando tú no modifiques el temperamento por el carácter, ¿de qué nos vienen hablando los espíritus? En las obras de Manuel Filomeno Miranda, de Juana de Ángeles, de los trastornos que es psiquiátricos y obsesivos. Si usted no se modifica, la ley de causa y efecto lo reeduca. Cuando una persona llega al centro espírita y tiene desarrollo moral, estudio doctrinario, se está evitando procesos peores para la modificación de su comportamiento. Miren la semejante responsabilidad que tenemos. O sea que cuando el mensaje no es bien llevado, ni por ejemplo, ni por doctrina, las personas no van a tener buena ¿qué? Interpretación de lo que tienen que hacer. Esta película me parece fantástica. El temperamento por la higiene. No había ni reencarnado ni Freud, ni había reencarnado Carlos Gustavo Jung. Freud reencarna en 1860 y Carlos Gustavo Jung en 1875. Imagínense. Y ya el espiritismo planteaba el estudio de estas realidades. Bien, entonces aquí vamos cerrando. Vamos a la segunda parte del seminario que se llama ¿cómo? La estructura ¿qué? Pedagógica y metodológica
del libro de los Espíritus. ¿Será que ya lo vimos? Estructura pedagógica y metodológica del libro de los Espíritus. ¿Será que ya lo vimos ya? Anda, Dios mío, qué tristeza me da. Cuando te hice coger el libro de la pregunta 1 a la 75 y te encontraste con el libro, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es pedagogía? Del latín paidos, que significa un acompañamiento para el desarrollo de la obra. ¿Y qué es metodología? Un camino para encontrar una verdad. Yo te preguntaba, oye, ¿por qué Kardec empezó por Dios y no empezó por el alma? Porque empezó con Dios, pasó a los espíritus, pasó a las leyes morales y pasó a la mal llamada muerte para que el hombre volviera a recordarse ¿con quién? Con Dios. Bonita la metodología, ¿no? Es Dios, sentido el desarrollo moral, era el trueno, era el fuego, era el volcán. Por eso hubo dioses. Pero cuando llega Jesús y dice, mi Padre y yo, uno somos. ¿Qué más dice? Solo es bueno el Padre. Ya hay una persona que se acercó ¿a quién? Psicológicamente ¿a quién? A Dios. Y te propone, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de mí se llega al Padre. Por eso Jesús es el Espíritu ¿qué? Puro, no superior, puro. No simplemente superior, puro, porque los puros son una categoría de los espíritus ¿qué? Superiores. Miren que uno se confunde, ¿no? ¿Y qué me están diciendo aquí? Que el espiritismo es una metodología de vida, de procesos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está Kardec, ¿lo ven? Me gusta esa foto. Entre los libros. ¿Cómo iba? Hay un hermoso poema, yo le digo poema, de Humberto de Campos, que se llama La noche de invierno de 1856. Está en el libro Doctrina Escuela y dice que estaba el codificador así, entre apuntes científicos, sociales, entre apuntes químicos y físicos, y no sabía por dónde empezar. Todos los libros estaban derrumbados sobre su escritorio de mármol y él no sabía por dónde empezar la obra que iba a modificar, que iba a devolver a Dios y a Jesús a la humanidad. Pero que no era religioso, más era espiritual. ¿Por dónde empezar? ¿Por una obra que exaltara el cerebro, exaltara la inteligencia? ¿O una obra que regresara a Jesús humanizado? Cuando las religiones estaban a puertas del sacerdocio económico. Cuando las luces de la tierra se apagaban en la tierra por los sacrificios, por las revoluciones que buscaban la sangre y no la libertad del hombre. Entonces dicen que el maestro Kardec se arrodilla y pide a los espíritus que le iluminen por dónde empezar la obra redentora. Y dicen que nimbado de luz, en esos momentos espirituales, en las acústicas de su alma, escucha una voz profunda que le dice, no te olvides de Dios. E inicia la pregunta de los espíritus, ¿qué es Dios? Qué profundidad, ¿eh? Para enunciar la primera pregunta. Es en esta obra que se llama Constitución Transitoria del Espiritismo, que hace poquito reeditó nuestro hermano Gustavo Martínez, nos habla de cuál es el lazo que después de entender bien la doctrina estudiada, sentida, como lo hemos propuesto esta tarde, debe estar entre los espíritas. Fabricio, ¿me ayudas? ¿Cuál es, por consiguiente, el lazo que debe existir entre los espíritas? Ellos... Eso es nuevo, Fabricio. Repítemelo ahí. Eso es nuevo. Espíritas. ¿Cuál es, por consiguiente, el lazo que debe existir entre los espíritas? Ajá. Ellos no se encuentran unidos entre sí Mediante ningún contrato material. Ojo con eso. Coma. Ni tampoco por una práctica obligatoria. ¿Cuál es el sentimiento en el cual deben fusionarse todos los pensamientos? Es un sentimiento por completo moral.
espiritual y humanitaria, el sentimiento de caridad para con todos. Si ese ambiente no está ni en las clases, ni en las conferencias, ni en las reuniones, ¿qué va a pasar con esas instituciones? Ahora, ¿qué es por completo moral? Pues, doctrinariamente, ¿qué es por completo moral? El desarrollo de la conciencia. Señor, lo voy a preguntar otra vez, Padre mío, ya lo dijimos acá. ¿Qué es por completo moral? ¿Ya se les olvidó? Eso, la pregunta ¿qué? 620, vamos a recordarla. A ver, organiza. 620, 30 o 29, no recuerdo. 29. O sea, cuando yo no sepa qué es moral, porque me estoy confundiendo con religión, doctrinariamente, ¿qué es moral? ¿Cómo dice? ¿Quién la encontró? Están así como dormidos. Ajá. Sí. ¿Qué definición se puede dar a la moral? Miren que es reglas. ¿Se acuerdan? Reglas. Porque las malas interpretaciones confunden. Reglas. ¿Qué es? La moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. Ajá, ¿qué más? El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos. Listo. En ese caso observa la ley de Dios. Exacto. El bien de todos. No el interés de Jorge Berrío, no el interés de Roxana, este centro no es mío, porque soy el presidente. Es el bien del interés de quién? Del movimiento, de la institución, los objetivos doctrinarios, los manuales, lo que dice Kardec. Si la gente no tiene bien esto, confunden al centro espírita con un sindicato o con un club social. Entonces vienen las planchas, que quién va a ser presidente, Roxana, no, es John Renal y Roxana. ¿Con quién vas a votar tú? Como si esto fuera algo de política. No, ese John es más amargado. Roxana es como más suavecita. Vamos a votar por ella. Entonces no se ven programas, no se analiza lo que ha hecho la persona de Roxana y se pierde una ¿qué? Objetividad, un sentimiento por completo moral. Mira cómo va Kardec ahí, ¿no? ¿Cómo va? Contento. Va feliz. Yo imagino que debió ser así, ¿no? Aunque las fotos que conocemos siempre es un tipo muy serio, ¿no? No, Kardec debe ser una persona con inteligencia emocional. Cuando él llega ya a la librería de Entú, que llega a presentar el machete del libro de espíritus, que Edward Justin de Entú lo mira con desprecio y le dice, ¿qué necesita? Yo soy el profesor Rivail, vengo a traerle este libro. ¿Cuál libro? Libro de los espíritus. Ah, mi bodega está llena de libros, de mesas que danzan, que bailan, y nos han generado pérdidas esos libros. Vaya a buscar otro lugar donde se lo publiquen. ¿Y Kardec qué hace? Se queda de pie sonriendo. Y este señor que está transmitiendo la información le dice al compañero, ¿y puedes creer que el profesor se quedó ahí de pie? Parecía que supiera lo que estaba diciendo. Y yo no podía verlo, quería echarlo. Y el tipo seguía sonriendo. Míralo. Es cuando yo le voy a decir, mira, no nos interesa publicar su obra. Llega la mamá de ella, la viuda de Dentú, y le dice, profesor Rivail, bienvenido, estábamos esperando su libro. Dice él, quedé como un zapato. No sabía que entre mi mamá y él había una obra. ¿Quieren seguir que él siga contando? Léanse la obra. Ahí sí están. Ahí sí están. Y sí. Ahí sí están, sí. Se llama El libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria de Silvino Canuto Abreu. Está aquí, lo vean. Es una novela. Y ese libro es prologado por Emmanuel. Y Emmanuel dice con claridad de que no es una simple obra literaria, es una remembranza, una reminiscencia, un registro acásico de lo que sucedió el 18 de abril de 1857 cuando se lanza el libro de los espíritus, de lo que vivió Kardec. Bonito, ¿verdad? La seriedad y la sintonía ¿con quiénes? Ese es el objetivo de una institución. Ya lo hemos dicho, creo que con lo que dijo Jorge, con lo que hemos trabajado, refiriéndonos a quién,
¿A las obras de Jorge Berrío? No, Allan Kardec. ¿A las obras de Patricia Pérez? No, de Allan Kardec. Si queréis respuestas serias, Vosotros mismos proceded con seriedad en la más amplia sección de la palabra. y reunid las condiciones requeridas. El espiritismo, como dice Divaldo, es una doctrina seria para gente seria. Punto seguido. Solo entonces obtendréis resultados importantes, Sed además laboriosos y perseverantes en vuestros estudios. De lo contrario, los espíritus superiores os abandonarán, así como lo hace un profesor con sus alumnos negligentes. Allan Kardec, Allan Kardec, libro de los espíritus, introducción 8, octava. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos para conquistar la compañía de espíritus superiores? Seriedad, disciplina, perseverancia, constancia. Ya hemos hablado suficiente de eso. Por eso hay que tomar apuntes. Yo no creo en esa gente, ni como docente, ni como facilitador espírita que he sido, que está así, dice, no, que yo todo me lo grabo. No. Uno tiene que tomar apuntes. Y aquí viene el primer problema por el cual no estamos entendiendo esto. De la calidad de tus apuntes, de tu forma de organizar los estudios, va a depender tu orden, ¿qué? Mental. Y tu seguridad. Ahora me preguntabas, creo que era Marco, me dice, pero ¿tú cómo haces para llevar todo eso? Primero, en cierta forma, porque me gusta. Una. Segunda, porque me gusta. Y tercero, porque me gusta. Solamente cuarto, porque lo hago con bastante, ¿qué? Lo estamos haciendo en Clara de Asís ahora, ya lo veníamos haciendo en Juana de Ángeles, y estamos estudiando así. Y tercero, porque yo tengo un orden mental. Antes de proveer, organizo, hay una cosa que se llama mapas mentales, hago unas bolitas, unos círculos, y voy escribiendo los conceptos, que me facilita que se queden ¿dónde? En mi mente. Entonces, cuando estoy llevando el concepto, se me viene, ¿qué se vendrá a mi mente? Mis mapas mentales, más mi gusto, más mi qué. ¿Mi qué? ¿Mi qué? ¿Por qué dicen con miedo? ¿Mi qué? Mi emoción, mi gusto por esto. Entonces, ¿qué es eso? Tomar buenas notas. Miren, y esto es un estudio de neurociencia, se llama neurodidáctica. A ver, quien quiera leer, que descanse Fabricio. El campo que no se cultiva no da frutos. Ahí está. Y lo mismo ocurre en el cerebro con las neuronas que no estimulamos. Por eso es tan importante mantener activas las partes del cerebro que reaccionan a la escritura manual. Si no tomamos notas, ¿qué inteligencia se reduce? ¿Eso cómo se llama? Neurociencias. ¿Será que Kardec habló de eso? ¿Ustedes creen que Kardec trató ese tema de la relación entre los órganos y el espíritu? Pero tampoco con miedo y que... ¿Ah? Claro que habló. ¿Por qué? Si no, la mediunidad no tuviera sentido. A ver, respóndanme. ¿La mediunidad es de los órganos o del espíritu? Ajá. Acabamos de terminar un curso de mediunidad. Yo digo que es el órgano. Ay, porque entonces yo, si soy psicógrafo, es el brazo el que se mueve. Si soy vidente, ¿es qué? Es del espíritu, Sí. pero sus efectos vienen en la... Ajá, ¿quién está de acuerdo? ¿Con los órganos o el espíritu? Levanten la mano, dicen no son los órganos. Levanten la mano. Muy bien, todos mis seguidores. Bien. ¿Y el espíritu? Puta, hay unos que ni se convencen. Miren, Kardec fue un tipo que en todas las materias previó los principios del espiritismo. Jorge Berrío, que es un tipo muy inteligente, dijo algo, entonces no era tuya la frase, dijo algo, los principios de la doctrina están en el libro de ¿qué? De los espíritus. No se puede estudiar el libro de los mediums si antes no se ha estudiado ¿qué? Y eso es cierto. Vayan al libro de los espíritus. Abran su libro de los espíritus. La misma metodología, capítulo, título, libro, pero ábranlo. Vayan a la pregunta 368 a la 370.
y me den el núcleo temático. Entonces, Onisa me lee la 368, María Reina la 369, pero rapidito. ¿En qué libro debe estar? ¿Libro qué? Libro segundo, que va de la 76 a la ¿qué? 613, o sea, está en el libro segundo. Núcleo temático. ¿No lo has encontrado? ¿Cómo? Ese es el libro, ¿no? Pero el núcleo temático, 300. Influencia del organismo. ¿Qué están diciéndome acá? Influencia del organismo. Eso es neurociencia. ¿Y qué dice la 369 o 368? El libre ejercicio de las facultades del alma se encuentra subordinado al desarrollo de los órganos. Mire esa pregunta, qué berraquera. ¿Qué pregunta es esa? La 69. Oigan, acá, berraquera en Colombia es, qué grandeza, no sé si es una mala palabra, me disculpan, ¿no? Qué grandeza, ¿eh? No existe acá, incorpórala, por favor. 368. Ajá. El espíritu, Oigan, después de unirse al cuerpo, ejerce sus facultades con plena libertad. El ejercicio de sus facultades depende de los órganos que le sirven de instrumento. depende de los órganos que le sirven de instrumento. ¿Cómo, verdad? Dichas facultades se debilitan a causa de la densidad de la materia. Exacto. Y ahí sabemos para dónde va la respuesta. ¿Para dónde va? Que las facultades están ¿en dónde? En el espíritu. Y lo sigue diciendo, sigue. Según esto, la envoltura material sería un obstáculo para la libre manifestación de las facultades del espíritu, así como un vidrio opaco impide la propagación de la luz. Qué berraquera, ¿no? Pregunta y te da una analogía. Para el que esté leyendo, no se pierda en la interpretación de la pregunta. Respuesta. Sí, y muy opaco. La acción de la materia densa del cuerpo sobre el espíritu se puede comparar también con la del agua cenagosa que limita la libertad de movimientos del cuerpo sumergido en ello. Por eso te acuerdas que en nuestro hogar, cuando uno de ellos va a reencarnar, está preocupado, ¿recuerdas? Porque es que una cosa es la programación espiritual y otra cosa es cuando ya estás encarnado. ¿Qué dice la 369, 370? 369. Ajá. El libre ejercicio de las facultades del alma se encuentra subordinado al desarrollo de los órganos. Óiganlo. El libre ejercicio, suavecito, de las facultades del alma se encuentra subordinado al desarrollo de los órganos, que es lo que estoy diciendo yo acá. Respuesta. Los órganos Oigan. son los instrumentos para la manifestación de las facultades del alma. Esa manifestación se encuentra subordinada al desarrollo y al grado de perfección de dichos órganos, así como la calidad de un trabajo depende de las herramientas con que se lleva a cabo. Perfecto. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Y rematemos con la 370. Se puede interferir a partir de la influencia de los órganos. Se puede inferir, concluir. Exacto. A partir de la influencia de los órganos, una relación entre el desarrollo de los órganos cerebrales y el de las facultades morales e intelectuales. Responde. No confundáis el efecto con la causa. Qué chévere, ¿eh? El espíritu siempre posee las facultades que le son propias. Ahora bien, no son los órganos los que otorgan las facultades, sino las facultades las que estimulan el desarrollo de los órganos. Qué bonito, ¿eh? O sea, la mediunidad es del órgano, de los órganos o del espíritu. Del espíritu. Del espíritu. Aunque Kardec dice que existe una predisposición orgánica. Claro. Pero la facultad mediúnica como tal es ¿de quién? Del espíritu. Pero para su expresión necesita de los Órganos. espíritus. Además de los órganos. Lo decía Jorge esta mañana, ¿te acuerdas? ¿Qué se necesita para la mediunidad? Tú puedes ser medium, pero si no hay espíritus. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay personas, cuando ya tú estudias neurofisiología de la mediunidad, que tal mediunidad, que si es psicografía, tal parte del cerebro, porque tiene toda esta explicación. Todo esto para explicar esto. ¿Por qué lo puse aquí? Ahora, rapidito, ya con esas preguntas en la cabeza. El campo que no se cultiva, ¿no da qué? Ay, no los oigo. ¿No da qué? Y lo mismo ocurre con el cerebro, con las neuronas que no
Por eso es tan importante mantener activas las partes del cerebro que reaccionan a la escritura que, si no tomamos notas, quedan en desuso y nuestra inteligencia se reduce el cerebro o se reducen las facultades del espíritu, las facultades del alma. Por eso es tan importante estudiar. Cuando tú estudias, tomas apuntes, asiste, se están desarrollando todas las facultades de tu alma, ¿sí? ¿Y qué dicen ellos? El resultado fue muy esclarecedor, una investigación de la gente que toma apuntes, de la gente que viene a clases, de la gente que tiene una libreta, de la gente que estudia. Al escribir a mano se activan las capacidades cerebrales de 3 áreas. La capacidad visual, porque no perdemos de vista lo que escribimos sobre el papel. La capacidad motora, porque empleamos un lápiz o un bolígrafo y lo deslizamos sobre el papel formando ¿qué? ¿Qué es la psicografía? De modo que no realizamos un movimiento azaroso, sino que adoptamos ¿qué? Decisiones acerca de qué dirección toma el lápiz. Mira todo eso. O sea que mientras tú estabas acá razonando conmigo, tú estabas tomando decisiones intelectuales y morales del concepto que te estaba esclareciendo. Finalmente, ¿la capacidad qué? Porque debemos recordar cada letra y decidir si es esa la que queremos ¿qué? Escribir al formar los términos. Qué profundo es esto. Bien. Perdonado. Hoy por hoy tenemos equipos, un iPad, por ejemplo, y asistimos a las reuniones, a las conferencias con esto, y escribimos. ¿Es más o menos igual que escribir la... No, esta es el movimiento de tomar apuntes, date cuenta. Es lo arteriomuscular, porque cuando tú mueves el brazo, hay una parte del cerebro que se está ¿qué? Activando y es lo que genera el desarrollo. Yo a mis estudiantes hoy día no les permito computadora en clases. Vamos a hacer un taller caligrafía y califico caligrafía, ortografía y estética. El primer mes no gustan de mí. El segundo mes ya se acostumbran. Y hago lo mismo en las clases. Vamos a leer, Norma, interprete, tenga el libro. Porque las personas necesitan desarrollar facultades. Muchos de los problemas de la pedagogía son problemas psicológicos. Gente que llega con problemas en la cabeza, gente que tiene inseguridades. Y cuando están así medio aburridos, párense, vamos a hacer una oración. Vamos a visualizar. Ay, ¿usted qué es? Brujo, no espiritista. ¿Sí? Y muchos que llegan después van al centro espírita. Al centro espírita han llegado varios. Hay uno que está formando hasta un centro espírita ahora en una ciudad, Jorge, ¿no? Sí. En Cincelejo, un alumno, exalumno mío. Y yo era peor en esa época. Me decían el Papa. Porque los ponía a orar. Porque era un colegio de franciscanos. Una universidad. Yo era el decano de la facultad. Entonces era todo esto. Son cosas muy básicas. ¿Qué mensaje quiero darte? Que no se necesitan tantas herramientas para llevar bien ¿qué? El mensaje. Se necesita es actitud y ganas de hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto lo vimos. ¿Bien? Vamos avanzando. Este sí me gusta a mí, con este termino. La parte de la... Y damos unos segundos más del otro. Fabricio, por favor. Para garantizar la unidad en el futuro, es indispensable una condición. Ojo, esto es gramática, interpretación, lectura de textos. Yo pienso que esto resume todo lo que he tratado de decir esta tarde. 2 puntos. Todas las partes del conjunto de la doctrina estén establecidas con precisión y claridad. No lo hemos demostrado. No lo han sentido cuando cogieron el libro. Que esto es preciso. Esto es claro. El libro está bien organizado. Porque el cerebro necesita bien estar ¿qué? Organizado. ¿Qué es el libro de los espíritus? Un instrumento para desarrollar las facultades del alma. Y que ningún aspecto quede sin definir. Por ese motivo, hemos procedido de tal modo que nuestros escritos no se presten a ninguna interpretación contradictoria. Y siempre nos ocuparemos de que así sea. Así pues,
podrán continuarse sectas a la par de la doctrina, sectas que no adopten sus principios o parte de ellos, pero no dentro de la doctrina, a consecuencia de la interpretación de los textos, como tantas se formaron sobre el sentido de las palabras mismas del Evangelio. O sea que todos esos movimientos que hablaba Jorge ayer, con Cafras, los trincaístas, los laicos, no son culpa de la doctrina. Porque Kardec se cuidó en eso. Mire, lo está diciendo él. ¿Dónde está eso? Eso no es mío. Eso está en Constitución Transitoria del Espiritismo, Revista Espírita, año número ¿qué? 11, volumen 12, diciembre de 1868, acerca de los cismas, página 20. ¿Qué hizo Kardec? Kardec que se ocupó de que la doctrina fuera tan bien redactada, tan bien sistematizada, que si usted la estudia bien, no tiene por qué desunirnos. Y no tiene por qué salir con interpretaciones extrañas. Porque la doctrina es colectiva. La doctrina no fue revelada por Kardec, él la codifica. La doctrina tiene un origen superior. Ustedes saben lo que significa espíritus superiores. Ya lo leímos cuando leímos a Allan Kardec. ¿Qué es lo que logra desarrollar el espíritu superior? Cuando leíamos personalidad. La negación de la personalidad. Por eso se habla de individualidades y se habla de consolador. 300.000 millones de almas de luz que ya no tienen personalidad y que han desarrollado todo el intelecto moral e inteligente. Están unidas en una sola ¿qué? Verdad. Y para que 300.000 millones de almas, un número que yo pongo aleatoriamente, estén en desacuerdo, es muy difícil. Porque fue su desarrollo intelecto-moral lo que les permitió redactar. Por eso el espíritu de verdad revisa cuántas veces con Kardec. Hay un capítulo que los espíritas no estudiamos, se me viene a la mente ahora, se llama Consenso Universal, autoridad moral de la doctrina espírita, el primer capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Cómo Kardec elaboró la doctrina. Recibía informaciones de 1000 centros espíritas. 1000. No 50, 40 ni 12, 1000. Y él solo revisaba las preguntas. Porque Kardec valida de hipótesis a leyes. Entonces, 1000, imagínate el trabajo de este señor. Recibió las preguntas de Brasil, de Colombia. Ya descubrimos en una investigación que hizo un miembro del Centro Espírita Juan Ariel en Cartagena, de un libro que se va a lanzar, que habían centros espíritas en contacto con Kardec en Colombia en la época en que él estaba vivo. Había contactos. ¿Había más de cuántos centros espíritas, Jorge? Como 15, organizados. Pero como llegó el concordato, llegaron todos estos movimientos, se disolvieron los centros espíritas. O sea, Kardec mantuvo contacto con gente de Brasil, Colombia, porque Kardec era un erudito. Pues vuelvo al tema. Nada lo hacía sin el consenso universal. ¿Qué es el consenso universal? Ver si los espíritus estaban de acuerdo en diferentes partes de ¿qué? De la doctrina. Para asegurar que ya no fueran simples hipótesis, sino que fueran verdades. Muchas veces los espíritas, eso no los entendemos. Estoy siendo claro, ¿verdad? Si no me entienden algo, entonces, ¿qué pasó? Kardec dice, si bien el espiritismo no puede escapar a ¿qué? ¿Quiénes son las debilidades humanas? Nosotros. A las cuales hay que tomar ¿qué? En cuenta siempre. O sea, siempre el problema vamos a ser los seres humanos. Puede, no obstante, neutralizar sus ¿qué? Y eso es lo esencial. ¿Cómo neutralizamos los problemas que los seres humanos le estamos poniendo al espiritismo? ¿Cómo creen después de todas estas 3 horas continuas de estar aguantándome? ¿Cuál es el mensaje esencial? ¿Cómo hacemos para que el espiritismo no se dogmatice, no termine en sistemas personales, interpretaciones personales? ¿Cómo hay que hacer? Educar. Hay que educar. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo como tal. Eso es distinto. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura pedagógica y metodológica del libro de los espíritus que hicimos esta tarde. Ahí está, frontispicio,
introducción, prolegómenos, libros y conclusiones. Así se debe estudiar la obra. ¿Están de acuerdo o no? O más o menos. Bueno. Perfecto. Entonces vamos a entrar en este momento. No alcanzo a desarrollar todo lo demás. Lo demás lo haremos cuando nos inviten nuevamente. Sí, pues, miren, ven para que esta misma metodología, eso está en un manual de Confecol. Sí, sí. Durmió toda la tarde, ahora mismo le dice que ya se acabó. Bien. Disculpen que estoy sacando las... Bueno, empecemos desde aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya tuvimos la estructura y vamos a hacer esta diferencia. Ahora ya tenemos la estructura doctrinaria, ya vamos a terminar casi. Ya tengo la estructura doctrinaria, ya tengo un ambiente psíquico. Jorge decía algo muy importante ayer, y yo también lo digo por experiencia. Tú puedes que no tengas mediunidad, están las personas en desarrollo, que algunos estaban preocupados ahora, es que no tenemos medium. Si no tienes medium, van a llegar los medium. Pero prepara bien la casa espírita y prepara tú para que cuando lleguen, ¿qué decía el Señor ayer? Cuando lleguen encuentren, ¿qué? Un centro organizado que les pueda permitir un adecuado, ¿qué? Desarrollo de mediúnico. Pero cuando tú estudias, hay disciplina, hay gusto por esto, hay emoción, vamos a generar un ambiente, ¿qué? Psíquico adecuado. Y es lo que la gente va a sentir. Por eso es tan importante preparar bien las cosas. Entonces hay una diferencia entre orador y conferencista. ¿Cuál será la diferencia? ¿Serán lo mismo o son diferentes? Tú puedes decir, no, es que Roxana es una buena conferencista, pero también es buena oradora. ¿Qué diferencia habrá? La oratoria está más vinculada a la persuasión, al convencimiento. Y Simoni dice con bastante propiedad, que también lo confirman los mediums, de que por eso hay mediums inspirados. Algunas veces la oratoria está vinculada a un tipo de mediunidad, ¿sí? Que es la mediunidad que por inspiración. Es un tipo de mediums. Hay muchas personas que son muy buenas oradoras, que necesariamente deben ser buenos, ¿qué? Conferencistas. Pero a veces tú no puedes necesariamente ser, ¿qué? Orador, más sí puedes ser un buen, ¿qué? Conferencista. Digamos que uno está más relacionado con los temas de ciertas facultades o cualidades del alma, de la inspiración, y otro está más relacionado con técnicas o formas de hacer, ¿qué? Las conferencias. ¿Está eso claro? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que para poder entender esa diferencia hay que entender el origen de ambas cosas. Roxana, ¿me ayudas con la primera? En el latín. En el latín es donde podemos decir que se encuentra el origen etimológico del término orador. Procede de orator, que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua. El verbo orare, que puede traducirse como hablar públicamente. El sufijo dor, que se utiliza para indicar a gente. Y la otra palabra es discurso. Discurso no es la palabra copiada que hacen los políticos. El discurso significa orden mental, lógica de los conceptos en la mente. El discurso fue lo que ustedes hicieron ahora en la tarde. Cuando íbamos cogiendo cada palabra y yo te decía, saca la conclusión. Ese fue el orden mental tuyo que te permite, mediante una lógica y un buen sentido, llegar a una conclusión. ¿Cómo le llamaban a Kardec? El buen sentido encarnado. Kardec era muy lógico, muy profundo, muy metódico. Su mente era muy organizada. En una obra que tiene Juana Dañez que se llama El Ser Consciente, por eso ella hace la diferencia entre inteligencia e intuición. La inteligencia es el discurso. Hay personas que tienen muy buen orden mental, pero tienen muy poca intuición. La intuición es más inspirativa. Cuando estamos aquí hablando en público o estamos estudiando con la compañía de los espíritus, opera más la intuición. Nos inspiran. Y es por eso que tú dices, epa, esto no lo entendía. Me quedó claro. Y si hay una disciplina que harán los espíritus, van inspirándote y van ayudándote a una formación sobre el tema. ¿Sí? Perfecto. Entonces,
Una persona puede ser conferencista, como está ahí, exponer con diapositivas, con una estructura. Siempre hay que tener un orden mental. ¿Qué compone a una conferencia o a una exposición? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Eso es lo mínimo que debe ser una persona que se para enfrente. Ahora vamos a ver un poquito más profundo el tema. Entonces, ¿qué te provoca esa imagen? ¿Ah? ¿Qué les provoca? ¿Sí? Miedos a superar, ¿verdad? ¿Qué te provoca? Hay que buscar ¿qué? Sintonía. Hay que buscar ¿qué? Proyección para que esto se dé. O sea, es el Espíritu de verdad le advirtió al codificador lo siguiente: para que no te desanimes, no te desesperes. Le dice el Espíritu de verdad el 12 de junio de 1856. Te prevengo, pues es al mundo entero al que ¿qué? No los oigo. ¿Al que qué? No los oigo. ¿Al que qué? De remecer y transformar. Para tales misiones, no los oigo. La inteligencia no basta. Ay, pero es que yo tengo 2 maestrías, un doctorado y no entiendo esta doctrina, es que no basta. Falta el sentido del desarrollo moral, los buenos sentimientos, el deseo de ver cosas distintas. Son necesarios primeramente para agradar a Dios humildad, modestia, desinterés, pues Él abate a los orgullosos, a los presuntuosos y a los que... Por eso tú no puedes llegar a un centro espírita a buscar méritos personales. Si no te vas a frustrar. Vete a un sindicato, vete a un club social, vete a otra parte, pero en un centro espírita no. Porque en el centro espírita estamos trabajando la individualidad y no la ¿qué? Personalidad. ¿Ves? Divaldo es un ejemplo de esto, ¿no? Yo no soy fanático de Divaldo, ni tenemos una foto allá en Juana de Ángeles, ni en Clara así, haciéndole ese Divaldo. Por eso me gustan las obras que se han presentado de él. Ya no es simplemente el medium, el orador, sino el ser humano. Lo que ha enfrentado él en su vida, porque su vida es un ejemplo de lo que puede ser un espiritista. ¿Qué ha tenido que hacer Divaldo? Está solo. Enfrentar ¿cuántos infartos? Fueron 7 infartos que le dieron. Ahí me dieron 1 y me estaba muriendo. Enfrentar la muerte de sus familiares, las críticas, los ataques. Y él que ha demostrado ser realmente una persona feliz. Esto lo dice Simoni, me gusta lo que dice Simoni sobre la oratoria. Ayúdame, Fabricio, por favor. A diferencia de la oratoria en general, que suele tener como meras finalidades el deleite, la emoción y el convencimiento del público. ¿Qué es lo que hace un orador, no? La oratoria escrita debe siempre buscar contribuir al progreso espiritual de la humanidad. Excelente, ¿qué es lo que ha hecho Divaldo? Hace una semana le dieron otro honoris causa. Y él dice, recibo los honores en nombre de la doctrina. Divaldo lo reconoce por el progreso social que ha hecho, sus obras y su obra. Si alguien puede hacer eso en el mundo, que levante la mano. Por eso yo no creo en los críticos de él. Muy fácil sentarse en un computador y hablar mal de las personas. ¿Qué obras tienes tú? Muéstrame tus obras. Punto seguido. Para ello, debe propiciar esclarecimiento y consuelo con base en la fe racional. ¿Será que esta señora es espírita? Si ven los conceptos que utiliza, ¿de dónde los está sacando? De la codificación. Consuelo y ¿qué más? Con base en la fe racional. Punto seguido. La adecuada preparación del orador espírita no debe limitarse a un entrenamiento de técnicas. Sí. En técnicas. No es, si fuera el taller de aquí hoy, ¿no? Entonces, pónganse todos de pie. Para hablar de oratoria, hay que decir en voz alta espiritismo. Listo, se acabó el seminario. Eso es lo que dice técnicas. No, pero así hacen los cristianos. Así. Todos hablan iguales, los evangélicos. Sí, y el Señor entró. Versículo 10. Cautivan. Y si no tienes fe racional, lo que dice Jorge es cierto, terminan haciéndote ¿qué? Sugestiones. Sí, colabora, hermano. El Jesús que está en ti. La gente está asustada, ¿no?
aquí deposita 1.000 millones, por favor. ¿Sí? Y van generando una sugestión, ¿sí? De eso. ¿Dónde quedes? Necesita basarse en la educación del orador espíritu. ¿Qué educación? ¿Y qué es la moral? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? En el libro de Espíritus, ¿dónde está? Ya van mecanizando eso. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te parece un pastor? Sí. Oye, no. Roxana, hasta aquí llego, no hay más nada, Roxana. Ya no. Roxana, hasta aquí llego, Roxana. Sácalo del salón, Roxana. Bien, es decir, sí, en la formación de su carácter. En la formación de su carácter. ¿Será que es espírita la señora? No está diciendo temperamento, dice ¿qué? Carácter. O sea que tú puedes llegar a ser un buen facilitador, divulgador, sí. ¿Cómo define Kardec la educación? Conjunto de hábitos. Por eso somos perfectibles. Punto seguido. Que le propicie la adquisición de los hábitos del estudio doctrinario serio y de los esfuerzos constantes de vivenciar las enseñanzas del espiritismo. ¿Cómo vivencias las enseñanzas del espiritismo? No van a decir que en el hogar, amándame. No, ¿cómo la vivencias? Sí, en el hogar, pero esencialmente ¿cómo? En las actividades de la institución. Por eso ven a todas las actividades, a las que mayor puedas vincularte. Por eso ven a todos los congresos, por eso lee todos los libros que puedas, por eso asiste a las obras sociales, a todo. Uno entiende eso después demasiado tarde, ¿no? Inclusive antes de hacer parejas. La familia debe comprender lo que tú haces para que no se convierta en un obstáculo de tu tarea y para que después no tengas que tomar decisiones ¿qué? Difíciles. Porque es que uno termina desarrollando esto. Yo aquí yo no estoy para el espiritismo para que me vean en un atril, ni para que me vean en la palestra. Yo estoy en la doctrina espírita por mi tranquilidad psicológica y psiquiátrica, por mi paz. ¿Y tú permitirías que alguien te robara tu paz? Punto seguido. El orador adecuadamente preparado. Es decir, que ha incorporado en los hábitos del estudio doctrinario serio y de los esfuerzos constantes de vivenciar las enseñanzas del espiritismo, tendrá las condiciones necesarias para vencer las dificultades de la tarea. Aquí viene la otra parte, papito lindo y mamita linda. No es simplemente que te vean hablando bonito. No es simplemente que te digan, qué buen conferencista, qué linda tu conferencia. No, porque primero la conferencia no es mía. Yo estructuro doctrinario, pero ¿quiénes me soportan en la conferencia? Los guías. La primera claridad. Segundo, vienen dificultades. Porque te haces visible. Yo tuve una experiencia con Jorge hace algunos años. Yo no salgo tanto como Jorge, ¿no? Un poco. Ahora pasa saliendo. ¿No viste el pasaporte, Jorge? Por todos lados tiene sello. Soy ido hasta la Patagonia. Y fui por primera vez a Puerto Rico. Eso es un espectáculo. Eso es una forma de espiritismo allá y son muy organizados. Entonces subí ahí a una conferencia. Y estaba editada la conferencia en Colombia, en los congresos. Y subí ahí a una conferencia bonita el tema. Cuando estoy dando la conferencia, casi me desmayo. Y Dios mío, yo comencé a perder la memoria. Y yo, como pude, terminé la conferencia. Y no me sentí bien. Primeramente que el sonido no me ayudaba, era un sonido difícil. Es cuando me senté, cuando me terminé la conferencia, era como si me fuera a dar gripa. Se me bajó la presión y además yo tengo problemas de azúcar y no me siento bien, Dios mío, no quiero desmayarme aquí. Él le he dicho, Jorge, me voy para el hotel. Y me fui para el hotel, un hotel bien bonito, delicioso. Podía uno cogerse los jabones, ¿sí? Los champucitos se los puede meter en una maleta y todo eso, las toallas, ¿eh? Nunca ha pasado eso.
Llegué, eso no se hace, oyeron, eso no se hace. Eso te están viendo en las cámaras, ¿no? Entonces me acosté y yo dije, yo no puedo venir a un evento a acostarme. Porque primeramente me invitaron y debo estar presente en los eventos. Que es lo que los espiritistas a veces no hacemos, ¿no? Vamos al evento y nos vamos para otro lado. Me regresé y cuando me regresé, estaba Divaldo al lado de Jorge y Divaldo me dice, ven, siéntate acá. Jorge me dice, Divaldo, quiero hablar contigo. Y me dice Divaldo, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, me siento mal, es la gripa esta que tengo. Es que yo vengo de la gripa. Y él dice, no es la gripa. Es que tú ahora te paraste en ese auditorio y te has hecho visible. Es tu primera visión internacional. Yo me quedé callado. Y entonces me dice, cuando estabas dando la conferencia, había un obsesor que te estaba abrazando. Y ahora en todas las conferencias tuyas lo vas a tener presente. En medio de todos los datos, ¿no? Este obsesor viene de tal fecha, en tal momento, tú estuviste en tal lugar, toda la descripción biográfica del por qué él estaba vinculado conmigo. Creo que Jorge también lo había sentido, yo no lo había visto. Durante un año lo estuve sintiendo. ¿Por qué hago el comentario de esta experiencia personal? Porque no te haces visible únicamente para el público, sino para aquellos con los cuales hemos adquirido ¿qué? Compromisos del ayer. Ya hace tiempo no lo siento. Pero era terrible, era la forma, ¿no? Porque yo había hecho un compromiso con él en otras vidas, lo expulsé de un país, expulsé toda su sociedad, la expulsión de los moros de España. Entonces tenía ese compromiso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ya en cada conferencia yo sentía que cierto miedo. Porque sentir esa sensación no era buena, ¿no? Y dije, esto no puede pasar. ¿Y yo qué hice? Traté de superar esa circunstancia, ¿no? Después tuve otra oportunidad, también estaba Jorge conmigo, me paraba en público y la lengua se me trababa. Terrible, porque son pruebas que te están poniendo para esos desafíos, ¿verdad? Finalicemos entonces, Fabricio, disculpa, ¿dónde quedamos? Se perdió Fabricio. La gran dificultad no está en el público, sino en el orador mismo. Que era mi caso. No era el público, Específicamente en su falta de conocimiento y de vivencia doctrinal. Entonces, ¿qué protege un orador? ¿Qué protege un expositor? ¿Qué protege? ¿Qué lo protege? ¿Qué lo protege? El jabón. El trabajo espírita, el trabajo de su centro, el trabajo en su vida. No es que tú hables bonito, es la fuerza de la palabra, es la coherencia con que tú hables y la convicción, porque te están viendo de dos planos, ¿no? Encarnados y desencarnados. Punto seguido. Y esa gran dificultad jamás podrá ser superada simplemente con técnicas. Tiene que ser un trabajo profundo. Entonces, esto lo sigo, ya lo vimos, sintonía, inspiración. Ahí está la intuición, perdón. Les decía, ¿no? Todo lo que yo trato de decir, busco el fundamento doctrinario. Nunca digan verdades personales. Es que yo creo, fue lo único que aprendí en una maestría y un doctorado. Y vi cómo pasaba pena una persona por estar aparentando lo que no sabe. Mi primera clase de doctorado, recuerdo, fue un tipo que dijo, en tal libro aparece tal cosa, y se para un alumno. No, eso no es cierto. El libro tal, en tal capítulo, tal, y dice el profesor, eso tampoco es cierto. Y el atrevido del estudiante le dice, ¿y usted en qué se basa? Y le responde el profesor, yo fui el que escribí el libro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en que todo, esa es la preparación, en que todo lo que digamos sea ¿qué? Doctrinario. ¿Y qué es ser doctrinario? Yo no estaba sacando el libro de espíritu. ¿Qué hago únicamente? Las ideas. Las tengo claras de dónde qué van saliendo. La intuición. Aquí está el desarrollo que dicen los espíritus, ¿verdad? ¿Sí? Los medios inspirados. Ahí está. Libro Los Medios, segunda parte, capítulo 27, ítem 182. Toda persona que recibe a través del pensamiento
tanto en el estado normal como el éxtasis, comunicaciones ajenas a sus ideas preconcebidas, puede ser incluido en la categoría de mediums que inspirados. Se trata, como se ve, de una variedad de mediunidad intuitiva. Es la que tú vas logrando. ¿Qué hacen los espíritus cuando tú estudias bastante? Este tipo tiene archivo, el capítulo tal. ¿Van sacando qué? Las ideas. Van formándote, ¿verdad? Porque en el medio inspirado es todavía ¿qué? Más difícil distinguir el pensamiento propio de aquel que le es sugerido. Lo que caracteriza esta variedad es sobre todo la ¿qué? Espontaneidad. Van saliendo las cosas en la medida. Bien, entonces no me detengo aquí. Este libro maravilloso da la historia del primer orador en Jesús, en la obra que más le gustaba a Chico Xavier, que era ¿quién? Le gustaban dos, Pablo y Esteban y Buena Nueva. Son dos libros maravillosos, porque hablan de Jesús. Tú quieres conocer bien la historia del cristianismo, lee dos libros, Pablo y Esteban y A Camino de la Luz. Y Buena Nueva, las tres. A Camino de la Luz, que es también una obra muy buena, y Buena Nueva, esas tres obras. Para entender la historia del cristianismo y por qué viene la tercera revelación. Entonces aquí explican cuando Esteban, ¿sí?, que no conoce a Jesús, él llega a la casa del camino, comienza sus cualidades como orador, ¿cuáles eran? Que él estaba en la casa del camino. ¿Qué hizo desarrollar Esteban? Su trabajo como cristiano en la casa del camino, ¿verdad? Esteban fue designado por la simpatía de todos. Era un tipo agradable. Se esmeraba por estar bien con todos, ¿sí? Y además tenía unas virtudes espirituales que iluminaban su personalidad. Era caritativo con los dolientes. Entonces explica aquí, ¿de quién es ese libro? Pablo y Esteban. Emmanuel explica, ¿sí? Explica cómo él va teniendo valentía, compromiso e inspiración para obtener ¿qué? Sintonía. Entonces, ¿quién comenzó a visitar? Fue tanta su fama. Porque imagínense cómo eran esas caracterizaciones que hace Emmanuel a través de Chico Xavier, donde era un salón cerrado, donde había calor y estaban todos los leprosos, los paralíticos, malolientes, pero que llevaba Esteban con su magnetismo, los tranquilizaba. Iban a escucharlo nomás para sentir durante ese tiempo la anestesia de sus dolores. Imagínense el magnetismo de él, ¿no? Y él va haciendo eso, ¿no? Entre los apóstoles su palabra resplandecía en las prédicas de la iglesia, iluminada por la ¿qué? Fe ardiente y pura. Es lo que dice el orador. Es la convicción, ¿sí? Él viene y una de esas mañanas, ¿quién visita la oratoria de Esteban? Saulo de Tarso, que era un doctor del Sanedrín. Y lo enfrenta, ¿no? Porque Saulo perseguía a los cristianos. Y dan ese enfrentamiento, ¿no? Y lo apresa y viene a la lapidación y viene todo lo demás. Saulo y Sadoc entraron en la humilde iglesia de Jerusalén, notando la masa compacta de pobres indigentes que se aglomeraban allí con un rayo de esperanza, con los ojos tristes. El sencillo pabellón construido a costa de tantos sacrificios no pasaba de ser un gran tejado revestido de paredes frágiles, carente de toda. Ay, ayúdenme. Santiago, Pedro y Juan se sorprendieron mucho con la presencia del joven doctor de la ley, que se ¿qué? Por su oratoria vehemente y por el minucioso conocimiento de las escrituras. Eran dos grandes de la oratoria, ¿no? Aquí, un anciano con llagas purulentas envueltas en paños fétidos. Más allá, un inválido mal cubierto de paños viejos, al lado de huérfanos andrajosos que se acomodaban con humildad. Ese era el público de él. Cuando el vasto recinto, desnudo de ornamentos y símbolos de cualquier naturaleza, la simplicidad del auditorio, se llenó por completo, el joven atravesó las extensas filas acompañado por Pedro y Juan. Entraba él, el orador, por los dos apóstoles, ¿no? Pedro y Juan, subiendo los tres a un estrado casi natural formado por piedras superpuestas. Esteban, voces sofocadas alentaban al predicador, mientras sus admiradores más fervorosos le señalaban
con jubilosas sonrisas. Bonita la descripción, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Cómo estoy haciendo la descripción? ¿Cómo la estoy haciendo? Con emoción. Entonces así es muy difícil que la gente se duerme y se vaya. Pero no aparentar la verdad. Para poder leerla he tenido que primero ¿qué? Sentirla. Porque la gente no se acuerda de las palabras. La gente se va a acordar de lo que los hiciste sentir. Y si tú no sientes, no vas a hacer sentir. Entonces aquí sigue todo esto, ¿no? No me quedo aquí, pero vamos desarrollando otra escena parecida, para ir ya concluyendo, de lo que sucede en un centro espírita, cuando alguien con formación doctrinaria, sintonía, psiquismo adecuado, organizada bien la casa, se da. Esta está en la obra Transición Planetaria, Manuel Filomeno de Miranda. Los espíritus superiores llegan a apoyar una conferencia. Imagínate, cuando el responsable de la conferencia llegó, que puede ser cualquiera de nosotros, pudimos notar la alegría sincera que se dibujó en muchos rostros. La gente se alegraba de ver al orador o al expositor. Al verlo, las personas angustiadas transformaron sus expresiones de dolor y comenzaron a exteriorizar vibraciones de simpatía con las que envolvieron al trabajador de Jesús. Es lo que pedía. La gente, como le agrada a la persona y entiende qué hace, comienza a emitir rayos, vibraciones que afectan ¿a quién? Al expositor. ¿Verdad? Lo acompañamos de cerca. ¿Quién dice eso? Manuel Filomeno de Miranda. Y escuchamos los ruegos enunciados en voz alta o mentalmente por muchos de los presentes. O sea que mientras estaba reparando el auditorio, había mucha gente que orando por sus necesidades, por lo que estaba viviendo. Que confiaban a la inspiración del orador, así en las bendiciones que habían de recibir durante el mensaje de que él era portador. Mientras una conferencia se está dando, los espíritus están trabajando. Aquí ahora mismo hay muchos espíritus repartidos, acompañando, dando pases, analizando las necesidades de los presentes. Si el orador no está en sintonía, los espíritus no pueden hacer su ¿qué? Su trabajo. Cuando concluyó, ¿el qué? ¿El qué? De paz, hacía posible la aplicación colectiva de ¿qué? Miren eso. Una tarea bien hecha prepara la realización de la otra ¿qué? Tarea. Es decir, el conferencista llega tarde, improvisa, no tiene sintonía. Los trabajadores de institución no vienen a verlo, no se sientan adelante a apoyar, están criticando. ¿Qué psiquismo puede haber allí? Ninguno, ¿verdad? Bueno, los medios dedicados a esa tarea ocuparon su lugar en diferentes sectores del salón y comenzaron las vibraciones que canalizaron hacia todos los que las energías reconstituyentes que los sensitivos absorbían y distribuían, iluminando el amplio espacio. Señor, me gustaría decirte que yo amo la vida, que para mí es bella y es consentida. Muchísimas gracias por todo que me diste, por todo que me das. Gracias por el aire, por el pan, por la paz. Gracias por la belleza que mis ojos perciben en la lealtad de la naturaleza, por la mirada mía que descubre el pájaro ligero, las flores y todos sus colores. Y pero delante de la mirada mía que ve, descubre aquellos que son ciegos y videntes y no pueden mirar, que tropiezan en la muchedumbre, que viven en la soledad y que caminan en la oscuridad. Por ello yo oro, porque tengo certeza que después de esta vida, en la otra vida, volverán a mirar. Gracias por los oídos míos, que me permite escuchar la melodía del ganadero, la música popular, la voz del pueblo en la plaza a cantar, por la voz de los inmortales que se oye una vez y no se olvida jamás. Y pero delante de mi melodía, yo
capital. Por ellos yo oro, porque sé que después de este sufrir, en el otro momento después de morir, volverán a escuchar. Gracias por mi voz y por su voz, por la voz que ama, que canta, que enseña, que alfabetiza, que legisla, por la voz que trautea una canción y tu nombre profiere con dulce devoción. Delante de mi melodía, yo oro por aquellos que sufren de afasia, que no canto de noche, que no hago de día. Yo tengo certeza que después de este dolor y tu reino de amor volverán a cantar. Gracias por mis manos, manos que aran, manos que siembran, manos que abrazan, manos que libertan de la amargura, por las manos de poesías, de sinfonías, de psicografías, de cirugías, por las manos que atienden la vejez, que limpian heridas, sudores de las vidas, por las manos que en el seno empalan el cuerpo de mi hijo ajeno, y por los pies que me llevan a caminar. Gracias, Señor, porque puedo bailar delante del cuerpo mío saludable. Me doy cuenta de aquellos que son limitados, paralizados, no se pueden movimentar. Oro por ellos, porque tengo certeza que después de esta expiación, en la otra reencarnación volverán a caminar. Muchísimas gracias por mi hogar. Es tan maravilloso tener un hogar. No es importante que sea un palacete, una villa miseria, un duplex, que sea lo que sea, unido na casa del camino, pero que adentro de él haya la presencia del amor de madre, o de padre, de hijo, o de hermano, la presencia de un amigo, de alguien que me tienda la mano, porque es muy triste vivir en la soledad. Por lo menos la presencia de un pejo para disminuir esa tremenda soledad. Entonces yo no tengo a nada, ni a nadie, ni un techo para cubrirme, ni una cama para acostarme, ni ahí reclamaré. Por lo contrario, yo diré, gracias Señor porque nací, gracias Señor porque creo en ti, por tu amor, gracias Señor por su adhesión, muchísimas gracias Señor. Entonces, ¿cuáles son los talentos que tú tienes para divulgar, para estudiar, para proyectar este conocimiento que es tan profundo, verdad? Son muchos los talentos que hay, pero que a veces no estamos dispuestos a buscar ni a desarrollar. Es un momento decisivo la reencarnación que tenemos. Es un momento decisivo tu reencarnación, mi reencarnación. A veces no hay que ser el gran orador, este gran hombre que fue por su trabajo personal, colectivo, social, familiar, que ha permitido proyectarse de esta manera, ¿verdad? Entonces, hablar de exposición, de estudio doctrinario, en principio es muy fácil, porque como vieron, a veces es simplemente académico. Pero cuando comenzamos a ver el gran compromiso del momento que la Tierra atraviesa, de los obstáculos que hay que superar, de las decisiones personales que hay que tomar, de los sacrificios que hay que hacer, de la constancia en la cual hay que persistir, viene algo único. Jesús y el ejemplo de Allan Kardec. El ejemplo de un ser constante, perseverante, que tenía claro para qué estaba reencarnado. A veces perdemos de vista esa realidad. Es el momento oportuno. Retomar a Kardec, volver a Kardec, sentir a Kardec, vivir en Jesús, y que cada uno de nosotros, a su manera, puede identificar la manera en que va a llevar el mensaje, desde una palestra, desde una conversación, desde una oración, desde una redacción, desde un texto, desde cualquiera que sea la posición que quieras llevarlo. A veces no seguramente todas las preguntas, pero a veces unas frases, unas conclusiones que digas con la emoción, con la convicción, seguramente van a transformar muchas personas. Fueron Jesús y los apóstoles, fueron Jesús y Kardec, León Denis y otros tantos que en sus vidas personales, José María Fernández Colavida, cada uno de ellos de ejemplo de que hay que hacer renuncias personales para poder alcanzar algún día
las bendiciones de la felicidad. Muchas gracias por el tiempo dedicado, por la intensidad que pude haber abusado, pero mi sinceridad y mi cariño les dice de que esto vale la pena y de que el trabajo es hasta el último instante de esta reencarnación. No desistan, pase lo que pase. No te desanimes, no te sientas solo, porque Jesús y Kardec son el ejemplo de que a pesar de que estuvieron, entre comillas, solos, siempre estuvieron sustentados y soportados por los espíritus de luz. Muchísimas gracias. Gracias, John. Con mucho gusto. No sé si hay alguna pregunta, algo más que por ahí rapidito podamos aclarar. O repetimos nuevamente el seminario. Yo estoy dispuesto, lo único que se pone aquí es Jorge. Esa es mi habla, que sí. Bueno, vamos a terminar entonces mañana, reiteramos, encontramos todos aquí con la conferencia pública, las necesidades humanas a la luz de la doctrina espiritual. Y para finalizar y poder considerar descansar el cuerpo, vamos a pedir a John si puede hacer oración. Gracias. Una oración para ponernos todos, para agradecer los momentos de aprendizaje, las oportunidades de compartir, para así reflexionar, meditar y aplicar en nuestras vidas, en nuestras casas espíritas, y apoyar al progreso espiritual que las instituciones deben tener. Entonces, así abriendo nuestro corazón a Dios, a Jesús, le decimos gracias, Señor. Sabemos que estamos en el plan tuyo de materializar, concretizar, cristalizar tu promesa consoladora. Condúcenos a nuestros hogares, protégenos a todos, bendice a nuestras familias. Y oramos en este momento por aquellos que nos ponen dificultades en la labor. Oremos por ellos, para que ellos también algún día entiendan esta tarea, este trabajo de amor, de alegría para nuestras almas, y que ellos también algún día también nos acompañarán. Que Dios esté con nosotros y con todas las instituciones espíritas aquí de Bolivia, para que estemos siempre dispuestos a trabajar por tu causa, ahora y siempre. Que nuestros corazones estén inspirados en la caridad, en el amor y en el estudio, para que no nos equivoquemos nunca, ni hagamos retrasos en la tarea que tú has programado, amado Señor. Paz a nuestros hogares, luz a nuestras familiares y bendiciones para nuestros corazones y nuestras almas tan necesitadas de tu amor, Señor. Que así sea posible. Así sea posible.